Muy buenas, profesora Angeli Hurtado. Somos los maestrantes Fray Márquez y Jessica Fernández. Le vamos a hablar sobre las reflexiones sobre el concepto de adultez, carácter relativo a la adultez, las razones de educación de adultos, el hecho andragógico y pedagógico. Diferentes autores como Erikson y Maslow define al adulto como un estado, meta o aspiración difícil de definir, equivalente a la personalidad a una personalidad madura. Asimismo, Folliet determina que el adulto es aquel hombre que ha dejado de crecer y ha logrado la talla normal de sus rasgos de su ser. Fíjense, una de las cuestiones de la parte de la adultez, ¿sí? Knowles lo clasifica en tres etapas de la adultez. Lo que es la adultez temprana, que comprende de la edad de los 24 a los 35 años, la adultez media, que es de los 35 a los 65 años o 60 años, y la adultez tardía, que es a partir de los 60 años, que es lo que en Venezuela llamamos la tercera edad. Una de las cuestiones también que hay que visualizar sobre la adultez, por lo menos en Venezuela, lo que se refiere a cuando se trata de una persona adulta, jurídicamente está establecido a partir de los 18 años. Otros países como los asiáticos, sobre todo el Japón, ¿sí? La persona se toma la parte psicológica más que todo a partir de los 21 años. Son formas de ver dentro de cada nación lo que es la parte de la adultez. Entonces, no hay que confundir mucho lo que es porque no son sinónimos lo que es la adultez y la mayoría de edad. Porque dependiendo también de la forma del ambiente, hay parte de que personas que son de 25, 30 años y todavía son dependientes de sus padres, mientras que otros más jóvenes son de forma independiente, porque luego la parte de la adultez, como lo hemos leído, incluye, ¿sí?, la independencia tanto económica, emocional de la parte de los padres, todo eso formando su propio hogar. Continuamos. El carácter relativo a la adultez. Esto relativamente varía de entre los 17 a 23 años de edad, donde es el proceso que el adolescente se va acoplando a la adultez, ¿sí? Independientemente de la edad, el adolescente se va adaptando a esa etapa, donde también podemos mencionar los 5 acontecimientos sociales que marcan en el inicio de la vida de la adultez, ¿sí? Dentro de ellas se encuentra la finalización de la formación académica y profesional. Es allí donde el adolescente inicia la etapa de la educación universitaria, ¿sí?, donde el adolescente ubica la profesión o carrera a estudiar. El segundo es el trabajo y la independencia económica. Es donde el adolescente se va acoplando a que tiene que ser independiente, buscar un trabajo e independizarse, no depender como siempre por los padres o como se acostumbra. El tercero, el vivir independiente respecto a los padres, ¿sí? Porque por lo menos hay adolescentes o adultos que tienen entre 25 años y aún están viviendo con los padres, ¿sí? Pero entonces es allí donde viene la independencia y el desapego. El cuarto punto, el
el matrimonio, ¿sí? Es allí donde ya se va enfocando al tener la pareja, al ubicar el matrimonio, donde ya él deja de ser, o sea, el adolescente entra a la parte adulta. El quinto punto, tener el primer hijo. Es allí cuando cambia su etapa y donde la pareja tiene su primer hijo. Sí, pero fíjense en el asunto de que Chen y Willis establecen que la adultez se desarrolla más por la condición social, ¿sí?, que por la misma edad o la parte psicológica. ¿Por qué? Porque la misma sociedad le va enseñando a adolescente la visión de lo que es una vida, ¿sí? Lo proyecta hacia una carrera universitaria para una estabilidad económica, hacia la formación de constituir un hogar, el buscar una pareja, la parte íntima, la parte sentimental y, por supuesto, el obtener una independencia ya de sus padres. ¿Por qué? Porque ya la adultez psicológicamente también le influye en la parte de la independencia, no tanto económica, sino de parte de los padres. Y por supuesto, el reproducirse. El reproducirse, el tener sus hijos, el tener su primer hijo, que digamos en el ser humano es uno digamos, de la parte más emocional, sí, que puede tener tanto el hombre como la mujer, su primer hijo. Bien, ahora las razones de la educación de los adultos, ¿sí? Bien, en el apoyo de la andragogía es una estrategia a considerar, ¿sí?, en el proceso de la enseñanza universitaria y por supuesto en los procesos de la capacitación de las empresas. Las razones que justifican a la educación de los adultos podrían responder al individuo o al hombre como individuo, como ser social y como ser económico. Desde el punto de vista individual, la persona siente y tiene la necesidad y formula intereses. Desde el punto de vista social, no se debe ni progresa individualmente, sino con la ayuda de sus semejantes, que configura la vida social. Desde el punto de vista económico, interviene el proceso educativo, material o espiritual de su especie. Fíjense que una de las partes dentro de lo que he podido leer de las razones de la educación del adulto ha sido la cuestión, sobre todo, que por lo menos en nuestra sociedad venezolana, en su mayoría, los adultos no habían concluido por lo menos una carrera universitaria, o sea, la parte de pregrado. Muchos eran analfabetas. Se dieron programas como Acude y luego el programa ese de educación a distancia que se hacía a través de la radio, ¿sí?, también. Y luego para el 2004 más o menos, con el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez, se da lo que es la parte de la misión Robinson y la misión Rivas, concluyendo con la misión Sucre, porque era como una deuda social debido a las condiciones económicas y educativas de ese entonces, porque era muy difícil. Fíjense que hoy en día pues contamos aquí en el cantón con la universidad, con la UNILLES. En una oportunidad también estuvimos contando con la Bolivariana, pero por ciertas circunstancias no continuó. Hoy en día nuestra comunidad, nuestros ciudadanos disfrutan
de la facilidad de ir a una universidad en su propio pueblo, en su propia casa. Eso es como tener la universidad en su casa. Porque antes, por lo menos, me recuerdo yo perfectamente que el niño para ir a la escuela tenía que caminar hasta 5 y 6 horas de camino. Ya eso fue solucionándose. En el campo no existían los liceos, el muchacho tenía que venir para el pueblo. Es más, en Huaca para el entonces no existía el liceo, había que venir a Cantón. Hubo un momento en que no existía en Cantón, había que ir a Abejales. Entonces, los que se podían movilizar eran muy pocos. Entonces, quedaban truncadas las aspiraciones de estudio. Y así hasta a nivel universitario. Hoy en día, eso se ha superado. Entonces, una de las cuestiones también por la cual la educación es esa, de que completen su educación. Otra es de mejorar profesionalmente, de adquirir un mayor conocimiento para obtener un mejor ingreso, un mejor salario, ¿sí? Por la capacidad. Ese sería. Entonces son cuestiones de que se visualizó para la parte adulta porque se trataba solamente era la parte pedagógica, lo del adolescente, lo del niño, pero el adulto no se visualizaba. Por eso es que hoy en día es que se están viendo programas para esa parte, la parte pedagógica y la parte andragógica, ¿sí? Importante para la culminación del ser humano como persona, de manera de tener una satisfacción. Bien, continuamos con el siguiente punto. El hecho andragógico y pedagógico. El hecho andragógico es el proceso de orientación individual, social, para lograr sus capacidades de autodeterminación. En este proceso, el adulto permite aceptar y rechazar las ideas y experiencias que ha adquirido. Es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho y lo que siente. Fíjense un asunto, lo que es el hecho o proceso, ¿sí? Bien sea andragógico o pedagógico, bien sea en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Es una cuestión de un proceso de aprendizaje, por lo menos en la parte pedagógica es una enseñanza-aprendizaje, dirigido por un profesor, por un docente, el cual imparte una educación conductual. Mientras que el hecho andragógico en el adulto pues se visualiza desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque empezando el estudiante y el profesor o el facilitador son personas adultas. Muchos casos en el estudiante es mucho mayor en edad que el mismo profesor. Entonces, la edad, los años, le ha permitido una mayor adquisición de conocimientos generales que, acompañado al conocimiento académico, pues aquello forma una fusión de mayor fuerza, o sea, digamos, de mayor facilidad a desarrollar. Mientras que el muchacho o el niño o el adolescente está en un proceso de aprendizaje sin experiencia, pero que también tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque por lo menos para memorizar, para recordar, el muchacho está más dado a eso, porque tiene su mente más descansada, con mayor fuerza dentro, mientras que ya una persona que se encuentre entre lo que es la adultez media y más cuando va hacia la adultez tardía, ¿sí? La cuestión, pues, para recordar o memorizar, le cuesta más. Entonces, hay ventajas y desventajas tanto en la parte de la pedagogía, la parte del estudio para los niños y adolescentes, como también como hay ventajas y desventajas para la andragogía. Fíjense, una de lo que son las ciencias lógicas, ¿sí? Tenemos lo que es la pedagogía, que es el estudio o la educación para los niños entre los 3 y 6 años, es decir, el preescolar.
o educación inicial, dependiendo del nombre que usted le dé. La pedagogía, pues, es para la parte ya, sí, lo que es la educación básica de los muchachos de, digamos, de la primaria. La pedagogía es ya para la parte del adolescente, es decir, el que está ya en bachiller. ¿Sí? La andragogía, pues, para la parte de los adultos, ¿sí? Hasta la edad de la madurez, que se transforma en la gerontología, o sea, ya personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque a esa edad también el ser humano es productivo. El ser humano, desde que nace hasta que muere, está en un proceso de aprendizaje. Uno, todos los días, a cada minuto, a cada segundo, uno aprende algo nuevo. Vivimos en un contexto de aprendizaje. Uno no puede decir que uno se la sabe toda. Es falso, totalmente falso. Entre más uno sabe, más uno se da cuenta que no sabe. Que lo que sabe es muy poco. Y es cuando ese gusanito digamos, de la curiosidad comienza a desarrollarse. Se da en el ser humano la curiosidad de saber más y más. ¿Tuvimos? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, profesora, estos temas pues son nuevos para mí, ¿sí? Debido a que, como lo escribí en el chat, no manejaba muy bien lo que era la andragogía, o sea, sí vi cosas que tenía que ver con la andragogía, el asunto de los programas de ACUDE, luego las misiones, pero la terminología no la manejaba. ¿No? Muchas gracias, profesor Ángel Hurtado. Esto ha sido todo por los momentos.